por poner así un poco una perspectiva histórica, Ujú. imaginaos en la Edad Media, la peste negra la causa una bacteria. No había nada, no había antibióticos, no existían, la gente se moría. Llegó el siglo XX, llegó Fleming y dijo, venga, penicilina. Y ya tenemos herramientas para curar infecciones causadas por bacterias. Bueno, pues ahí empezaron a aparecer compuestos, algunos naturales, sacados de otras bacterias, porque unas bacterias pueden excretar al medio antibióticos para matar a otras bacterias y competir con ellas. Pues eso se aprovechó y durante sobre todo, segunda parte del siglo XX, pues fue, digamos, la época dorada de los antibióticos. ¿No? Salían nuevos antibióticos, eran muy eficaces, subimos un montón la esperanza de vida, en parte porque éramos capaces de controlar enfermedades que hace 100 años nos mataban invariablemente y que incluso llegaron a desaparecer gracias a esto y también a las vacunas, lógicamente, que tienen una gran importancia en este sentido. Pero ahora nos encontramos en otro punto. Ya esa etapa la hemos pasado. ¿Qué han hecho las bacterias? Mutar. Las bacterias se han adaptado a digamos, a esas armas que les ibas poniendo delante y van, a su vez, desarrollando herramientas que contrarrestaban esas armas. De modo que nos hemos ido quedando sin opciones. Al ir utilizando cada vez más antibióticos, lo que hemos hecho es generar bacterias muy resistentes a muchos antibióticos. Entonces, claro, esto es un problema muy grande, porque llega un paciente con una enfermedad, una infección grave, una infección de la sangre, una sepsis, y resulta que es por un microorganismo que es resistente a todo lo que es tu arsenal terapéutico y no puedes hacer nada y se mueren. Y mueren mucha gente cada año por este tipo de infecciones. Entonces, de hecho pues un estudio que Ujú. hicieron que decía que estimaban que para 2005, hasta 2050 iba a haber 40 millones de muertes totales relacionadas exclusivamente con este problema, con la resistencia a los antibióticos en bacterias, ¿no? Infecciones causadas por este tipo de bacterias. Entonces es algo en el que se ha puesto el foco a nivel institucional, en el que se está implementando pues Ujú. muchos esfuerzos en intentar contrarrestar este problema. Una de las soluciones podría ser desarrollar nuevos antibióticos, pero estamos en las mismas. Al final es el proceso Ya, de ir luchando, pero al final siempre va, porque la mutación está ahí. Y al claro. final las bacterias, la vida se abre camino, tienen la manera de De tocar adaptarse los cojones de y alguna forma. sí, y no hay una bala mágica que sea te mato Ya. y se acabó. Siempre las bacterias encuentran la manera, las bacterias, los virus, etc. Pero eso, entonces, otras de las iniciativas que hay a nivel mundial y en España también es, por ejemplo, pues hacer un uso racional de los antibióticos. Muchas veces se realiza un uso abusivo o no adecuado de estos antibióticos. Se me ocurre, por ejemplo, pues una infección viral. Los virus no se tratan con antibióticos. Hay mucha gente que cree que eso es así. ¿Antibiótico cómo? Antibiótico, pues como puede ser una amoxicilina clavulánico, como puede ser una penicilina, como puede ser un ciprofloxacino, como puede ser... O sea, los antibióticos se tratan, o sea, se utilizan para enfermedades infecciosas, pero no aquellas causadas por virus. Entonces, pues restringir ese uso y controlarlo es una de las maneras de evitar que esto vaya más. Ujú. También la vigilancia de las bacterias, la vigilancia y control de este tipo de bacterias. Nosotros todos los hospitales tienen sus propias bacterias multiresistentes. Cada hospital tiene unas particulares, porque al final se quedan incluso en el ambiente, pasan de un paciente a otro. O sea, por ejemplo, la gente que está o sea, los trabajadores que están con los pacientes tienen que tener una correcta higiene de manos y cada vez que van a ver otro paciente se tienen que lavar las manos, tienen que tomar unas medidas para evitar esa transferencia de microorganismos muy nocivos. Entonces, controlar y vigilar esos patógenos también puede ayudar Ujú. a paliar este problema, pero es un problema que poca gente es consciente de él, pero que si lo piensas,
puede llegar a afectar o ha afectado a familiares tuyos casi seguro, porque aunque como te digo, cada vez las enfermedades infecciosas, digamos, están más controladas que en la época preantibiótica, pero al final las personas mayores o las personas inmunodeprimidas son más vulnerables a infecciones y es habitual que mueran por infecciones. Entonces, pues es un tema que es importante resaltar. También aquí entra otro concepto más técnico, que es el de One Health. El concepto de One Health es que no podemos mirar solo las enfermedades de las personas, sino también las enfermedades de los animales, porque todo está interrelacionado. Por ejemplo, el uso de antibióticos en lo que puede ser actividades ganaderas o tal, al final ese consumo de antibióticos puede impactar indirectamente en los seres humanos. Por eso, digamos, el repertorio de antibióticos que hay disponibles para uso veterinario está muy, muy restringido. Porque si utilizas antibióticos que utilizas en humanos, es como que estás agotando ese recurso, porque las bacterias se van a hacer resistentes y luego las bacterias van a pasar a los humanos y ya no van a poder utilizarse esos antibióticos. O sea que es algo que yo creo que en nuestro campo de estudio es fundamental y que la población en general debería conocer y ser consciente, porque al final te puede pasar. O sea, yo estoy seguro de que a mí me pasó, por ejemplo, fui al dentista en una ocasión que me tuvieron que hacer una pequeña intervención y me dieron un antibiótico profiláctico. Vale, pues yo en ese momento dije, ¿realmente está indicado este antibiótico en esta circunstancia? Y en mi caso concreto no estaba indicado, pero al final el odontólogo lo daba pues en general a todo el mundo pues porque era lo más sencillo. Y yo no digo que no se tomen los antibióticos que te prescribe un profesional, porque al final el profesional sabe lo que hace. Pero a lo que voy es que muchas veces se hace un uso inadecuado, se abusa. O si tú tienes antibióticos en tu casa porque te han sobrado de una vez, que no te tomes esos antibióticos porque de repente estés malo para otra cosa, porque te estás haciendo daño. ¿Vale? O sea que en ese sentido también aunque esto depende mucho del correcto, digamos, de que el profesional sea consciente de esto y tome buenas decisiones, también la persona o la población general tiene que ser consciente de este problema y puede actuar en consecuencia. Y bueno, ya duda mía, paracetamol y ibuprofeno no entra dentro de estos... No es tiene que nada que ver. Para aclararlo, porque me surge a mí la duda, porque soy un poco así en este tema, me pilla bastante descolocado y es al final lo que más la gente consume. Y claro, al investigar esto me empezaba a doler la cabeza un poco y digo, me tomo el paracetamol y he dudado y he dicho, pues no me lo tomo. No, a ver, cuando un fármaco está indicado hay que tomárselo y es beneficioso, es el riesgo-beneficio siempre. Ya. Al final hay que... Y eso, y si un profesional te lo prescribe, pues es porque te va a hacer... él tiene la información adecuada para saber que no el vecino del quinto, que eso también es muy habitual, ¿no? De guiarnos por... Pues yo me tomé esto y me fue muy bien. Y me iba de puta madre. Y a veces se cometen, pues... pero en el caso de los antibióticos, pues, insisto, hay que informarse para no promover ese problema, que sí que es algo que va a ser... Va a ser jodido, porque 40 millones de muertes que se prevén es una barbaridad. O sea, estamos hablando... Yo que estoy ahí, lo veo todos los días, pues cada vez tenemos bichos, entre comillas, más resistentes. O sea, no es algo que nos inventemos, sino que es de la práctica diaria, lo ves. Y eso es por la presión antibiótica constante que ejercemos. Y bueno, voy a hacer un inciso, y es que, chicos, este podcast va a ser más largo porque está siendo súper interesante. Y es que ahora viene otro tema un poco científico, como hemos mencionado antes, es la microbiota. Todo esto que es tan importante, y claro, investigando, yo no tenía ni idea, investigando digo, pero, ¿qué? Quiero que me expliques un poco esto de la microbiota a mí y para todos, y vamos a aclarar un par de conceptos que son una barbaridad. Genial, pues sí, la microbiota es algo que es un concepto que en los últimos 15 años vamos a decir, ha vivido una revolución. La microbiota al final son los microorganismos que viven en nuestro cuerpo de forma natural, no aquellos que son patógenos, sino aquellos que pues cumplen una serie de funciones. Por ejemplo, el intestino grueso está plagado de microorganismos y ejercen
funciones muy importantes a la hora de pues, la parte digestiva, también la parte inmunitaria, pero todas nuestras superficies, todas nuestras cavidades, prácticamente todo nuestro cuerpo está colonizado por microorganismos. Entonces, como digo, en los últimos años esto ha tomado mucho interés, en parte porque ha habido una revolución tecnológica que ha permitido estudiarlo a un nivel que antes no se conocía, ¿vale? Porque antes lo que hacíamos era cultivar el microorganismo, veíamos que estaba ahí, ok. Ahora tenemos herramientas que nos permiten ver todos los microorganismos, aunque no los podamos cultivar o aislar, simplemente detectar su material genético, vamos a decir. Entonces eso ha abierto un campo enorme de encontrarnos con la gran diversidad de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Pues, por ejemplo, en nuestro intestino grueso puede haber más de 1000 especies diferentes de bacterias, solo de bacterias. O sea, imagínate lo que es eso. Un montón de factores que influyen ahí. Si ya claro, porque las bacterias no están quietas, las bacterias continuamente están reproduciéndose, están emitiendo distintos compuestos al exterior, interaccionando con tu sistema inmunitario, interaccionando con la comida, pues en la piel, por ejemplo, también pues, tienen factor protector. Quiero decir que se ha visto que la microbiota ejerce un papel muy importante en el cuerpo a la hora de mantener lo que es el concepto de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es pues que todo esté equilibrado, o sea, que todo funcione como debe funcionar. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho en ratones, por ejemplo, que se crían en condiciones de esterilidad, o sea, que no tienen contacto con el mundo exterior, son como burbujas que no tienen contacto con el exterior y por tanto no se colonizan con microorganismos y les causa un montón de problemas, de enfermedades y tal. O sea que los microorganismos son, los que tenemos dentro son fundamentales, al final, para que todo funcione como debe funcionar. Influyen un montón en nosotros, ¿no? En nuestra forma de ser también un poco y de pensar, porque lo que había visto es como que hay un montón de células, de los neurotransmisores, ¿cómo se llaman? Las neuronas. Sí, hay un montón de neuronas en el intestino. Exacto, tú en el intestino, que es donde más bacterias tenemos, emiten compuestos que actúan como neurotransmisores y que emiten señales al sistema nervioso central. O sea que, en parte, eso está ejerciendo una... A ver, es muy heavy decir que está directamente afectando a tu conducta. Pero por ejemplo, sí que hay estudios ahora, muchos estudios, estudiando este eje, se llama eje intestino-cerebro, de cómo las bacterias a nivel intestinal pueden tener un papel en condiciones a nivel de como puede ser el síndrome del espectro autista, por ejemplo, o enfermedades neurológicas como el Parkinson, ¿vale? O sea que se está descubriendo un mundo completamente nuevo en este sentido, en cómo las bacterias pueden, lo que pasa es que es muy complejo, ¿vale? El principal problema para estudiar esto es que tienes que estudiarlo todo en conjunto. Entonces, cuando estudias todo en conjunto, te vuelves absolutamente loco. Y hay muchísimos estudios que han intentado, conectar microbiota y enfermedad, porque del mismo modo que la microbiota es necesaria para mantener un estado de salud, una alteración de la misma podría hipotéticamente participar del desarrollo o del proceso de una enfermedad por este mismo motivo, ¿no? El ejemplo que poníamos al principio del podcast, Clostridioides difficile, esa infección aparece porque la microbiota de repente desaparece porque los antibióticos están ahí golpeándola. Entonces, pues hay muchísimos estudios en un montón de enfermedades o condiciones en las que se ve que la microbiota está alterada de alguna manera. No solo la microbiota intestinal, sino a lo mejor pues, la microbiota de la piel, la microbiota de cualquier parte del cuerpo. Entonces, es un mundo apasionante, pero muy difícil de sacar. No permite muchas veces sacar conclusiones categóricas, sino que te da pequeñas pistas y vas rascando y vas viendo pues qué puede haber detrás, porque, insisto, son muchas especies las que alberga nuestro organismo. También hay muchos factores que influyen en la microbiota. O sea, la microbiota de cada uno es como casi su huella dactilar.
digamos, cada uno tiene su propia diversidad de microorganismos, porque se han adaptado perfectamente a él. Y no, yo no tengo la misma microbiota que tú, ni la que de otra persona. Es verdad que hay microorganismos que siempre están presentes, pero luego hay muchos otros que pueden o no pueden estar presentes y que ejercen funciones diferentes y se adaptan de distinta manera. Y, por ejemplo, simplemente ingerir alimento puede alterar en parte esa microbiota, tu dieta. O sea, la dieta de una persona, hay estudios, la dieta de una persona que come pues comida industrial o que más dieta occidental Sí. respecto a una persona, por ejemplo, que Sí, coma mediterránea. dieta mediterránea o de una persona que esté que sea de una tribu de la selva tropical de la Amazonía, pues son muy diferentes. Y son muy diferentes porque en parte se han adaptado a lo que tú comes, ¿no? Porque al final ellos comen de eso también. Entonces es muy interesante, pero muy complejo, porque tú a la hora de estudiar enfermedades, pues tienes que tener en cuenta que la microbiota de esta persona y la de esta y la de esta no son perfectamente iguales. O sea, que decir, pues este perfil de microbiota, o sea, estos microorganismos tienen que ver con la enfermedad tal. Porque eso es cierto que abre muchísimas posibilidades a muchos niveles de aplicación. Pues el diagnóstico, por ejemplo. Poder predecir, hacerte un estudio de microbiota y predecirte que tienes más riesgo de tal enfermedad. O también otra cosa que es la medicina personalizada, que es algo que está ahora muy, muy de moda y que es muy interesante, que es que cada paciente, por sus características, puede dirigírsele el tratamiento que se le va a dar para la enfermedad que sea en base a esas características. Y la microbiota puede tener un papel, porque la microbiota interacciona con los fármacos. Y la microbiota, ¿sabes? O sea que al final hay muchas posibles aplicaciones. Pero es cierto que hay poca evidencia que sea muy fuerte de ese tipo de asociaciones. Hay indicios, pero hay mucho camino por delante por recorrer. Lo digo también porque si alguien ha buscado microbiota y a lo mejor pues eso, tiene una enfermedad crónica que no tiene solución y ha visto que hay un artículo que dice que la microbiota podría ayudar en esto, pues prudencia. Porque yo he visto, incluso me han llegado a contactar, hay clínicas privadas que ofrecen estudios de microbiota. Te estudian la microbiota intestinal, le das una muestra de heces, te hacen el análisis y te dicen, pues tienes toda esta microbiota. Y en base a eso te voy a recomendar esto. Eso es una patraña y es un engañabobos y un sacadineros, ¿vale? Lo quiero dejar claro porque cada vez me oigo más esto, o sea, cada vez se habla más de ello y también la gente, pues, sobre todo gente desesperada, que no encuentra otra solución, pues cae en este tipo de cosas. Y hay que dejar claro que sí, que la microbiota, o sea, tus microorganismos, pueden influir en muchas enfermedades, pero para la mayoría de cosas no hay suficiente evidencia como para recomendar un tratamiento que altere tu microbiota para una enfermedad, quitando, como te he dicho, esta infección esta diarrea por clostridioides. Pero es un campo apasionante que tiene en el fondo mucho que ver también con los ecosistemas. O sea, ahí realmente cuando en biología yo estudié ecología y cosas que pensaba que iba a aplicar más en la parte no ambiental o de microbiólogo de bota, o sea, biólogo de bota, luego me di cuenta que esos conceptos los pude aplicar a esto, porque al final estamos estudiando un ecosistema, solo que es un ecosistema microscópico, pero es un ecosistema complejo que se rige muchas veces por las mismas normas o reglas que lo puede hacer un ecosistema como la sabana africana. Es una locura. Con lo cual es increíble lo que yo en este sentido, si a los que estén viendo esto les interesa el tema de la microbiota y quieren pues, leerse algo de divulgación al respecto, hay muchísimo. Si buscas hay cantidad de libros, pero hay uno que particularmente me parece que está muy bien escrito y que se entiende muy bien, pero a la vez tiene un rigor científico alto, que es uno que se llama Albergo Multitudes. ¿Vale? Albergo Multitudes. Es de un periodista norteamericano que se llama Ed Yong, creo que se llama. Y ese libro la verdad es que yo siempre lo recomiendo porque es muy, muy cercano, pero a veces tiene mucho rigor.
O sea que, porque también se han escrito muchas barbaridades, lo mismo. La dieta para la microbiota. ¿Qué dieta es buena? A ver, hay cosas que sí, que caen de cajón, que dices, pues una dieta mediterránea va a ser buena para tu microbiota, igual que va a ser buena en general para tu salud. Claro. Pero yo no puedo dar consejos dietéticos pensando en que esta microbiota se va a modificar como yo quiero. Porque tampoco hay que volverse locos y pensar que hemos reinventado la rueda, pero es un campo que, insisto, es súper interesante, que le veo aplicaciones a futuro enormes y que también por eso decidí hacer la tesis doctoral, aprovechando que tenía personas en mi servicio que eran expertas en el tema, pues yo también me generaba mucha curiosidad meterme en este campo.